Muy buenas tardes a todos. Seguimos con nuestra segunda sesión de la mañana. Yo soy Fernando Perea, de la revista Mercado, y en esta ocasión nos reunimos para analizar las consecuencias que ha provocado el COVID en la digitalización y mecanización de las empresas del sector. Hemos vivido una emergencia sanitaria que ha empujado a muchas empresas casi a marchas forzadas a la digitalización para poder seguir con su actividad, desde la entrega de productos a los agricultores en cooperativas, comercializadoras, los turnos de trabajo, la distancia social obligatoria, hasta la inversión en nuevos equipos, nuevas máquinas, incluso también teniendo que formar a sus trabajadores para ese escenario. Pero todos estos nuevos cambios, como nos comenta alguno de nuestros ponentes que ahora presentaremos, ha sido prácticamente un avance de casi 5 años en un periodo muy corto de tiempo, un progreso necesario, pero que también queremos conocer ese grado de digitalización en el que se encuentra el sector en España y en Huelva con los frutos rojos. Incluso también queremos analizar un elemento que consideramos clave, como es un objetivo final como la sostenibilidad. Si es el fin último por el que realizamos todas estas mejoras. Para ahondar en estos temas, contamos con la presencia de José Luis Molina, presidente de Hispatec Analytics, Jairo Hernández, director comercial de Gregal Soluciones Informáticas, y Javier Perianes, responsable del departamento comercial de Berripro. Muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Le damos a continuación la palabra a Jairo Hernández, director comercial de Gregal Soluciones y responsable también en la transformación digital que se está produciendo en muchas empresas del sector. La mejora de la comunicación entre la empresa y sus empleados o la adaptación a las medidas que ha debido el sector adaptar a la pandemia nos han obligado a dar este salto. Pero quería preguntarte, Jairo, ¿cuál debe ser el siguiente paso? Si quieres eso, coméntanos un poco tu presentación y luego a lo mejor ahondamos en la pregunta. Muchas gracias. Nada, gracias Fernando, gracias a todos por vuestra presencia. Al final sí, me voy a apoyar en la presentación. Yo creo que incluso en esta misma presentación ya respondo a la pregunta que me has hecho, con lo cual, si te parece, tal y como me comentabas, antes que nada, creo que dentro de lo que es todo este tema de la pandemia, el sector agro, la verdad es que ha respondido de una manera espléndida. Puede que sea de los pocos sectores que no se ha paralizado en nada durante todo el proceso de producción, con lo cual, pues, que menos que felicitarlo, ¿no? Dicho todo esto, sí que es cierto que aún así, pues lógicamente han habido determinados cambios que se han producido y que se van a seguir produciendo con respecto a lo que hablábamos, ¿no? A esa transformación digital. ¿Qué hemos visto nosotros? Bueno, nosotros desde Gregal, al final somos una empresa tecnológica que buscamos ser el socio tecnológico de las empresas agro para que cualquier necesidad que pueda tener esta empresa a nivel de tecnología, pues desde Gregal la podamos proporcionar, ¿no? Sí que es cierto que cada vez más se oye hablar de la transformación digital y, como bien decía José Luis, hay que ser más partícipe de lo que son las necesidades que tiene el mundo agro y a lo mejor menos planteado desde la parte de la tecnología directamente, ¿no? Nosotros al final lo que intentamos es cubrir cualquier necesidad que pueda tener una empresa agro a nivel tecnológico. Lógicamente nosotros nos hemos apoyado en todo lo que son soluciones de Microsoft y sobre esas soluciones lo que hacemos es adaptarnos a las necesidades concretas que puedan tener ese tipo de empresas. Entonces, desde todo lo que tiene que ver con la parte del ERP, de las soluciones de gestión y de todo lo que son los procesos productivos, desde la gestión de la explotación hasta lo que sería cuando el producto llega directamente al cliente final, lógicamente con toda la parte de movilidad, de alguna manera nos gusta decir que intentamos democratizar el ERP. Hoy en día hay determinados puestos de trabajo donde realmente es mucho más efectivo el realizar ese tipo de actividades desde un smartphone o desde una tablet que directamente desde un puesto de trabajo de un PC, ¿no? Con lo cual, pues todas estas áreas creemos que sí que es mucho más importante y ahora veremos también que creemos que con esto del COVID sí que ha cambiado bastante esa filosofía que tenía el mundo agro de ver no solamente la parte del ERP, sino realmente esa expansión en todo lo que tiene que ver con la parte de apps. Estamos muy focalizados, por otro lado, también en todo lo que tiene que ver con la parte de recursos humanos, tanto en lo que sería la parte del trabajador, como la generación de las nóminas, como todos los temas de control, de productividad, etcétera, dentro de planta. También todo lo que tiene que ver con la parte de sensorización en las explotaciones agrícolas, no solamente para mejorar lo que son la productividad y los costes, sino para tener una mejor calidad de todo lo que tiene que ver con el producto. Y eso
es vital tener pues una herramienta de inteligencia de negocio, inteligencia de business analytics, para que yo siempre digo que a nosotros lo que nos gusta ofrecer de alguna manera es que el cliente tiene que tener la información precisa en el momento oportuno. Y para eso, en ese conglomerado de diferentes soluciones que se tienen, pues es aquí el dato donde realmente se puede recoger. A partir de ahí, cada vez nos hemos dado cuenta de que por un lado está o tiene que estar todo lo que tiene que ver con la parte de gestión documental o esa oficina sin papeles, ¿vale? Que creo que ahora, y ahora luego lo veremos, precisamente esta pandemia yo creo que va a favorecer mucho más todo lo que tiene que ver con eso. Y también toda una parte de marketing digital. Realmente la comunicación con los clientes está variando, ahora incluso más, con lo cual de alguna manera tiene que haber ese componente social, tanto con los trabajadores como con los proveedores, como con los clientes, para posicionar en cada momento a la empresa con el interés que nos pueda resultar. Y en este caso, pues desde aquí, desde este área de marketing digital, podemos cubrir todo esto. Al final, hoy en día, todo lo que estamos dirigiendo es más hacia un pago por uso, un modelo de suscripción y todo lógicamente en la nube, ¿no? Que nos ahonda mucha más seguridad y mucho más acceso a la información desde cualquier lugar. Como bien decías, ¿cuáles son las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Realmente, todo lo que ha tenido que ver con la pandemia del COVID-19, lo que ha acelerado es el uso de la digitalización, además como una herramienta de transformación, ¿no? Pensando sobre todo en el que ha cambiado todo lo que tiene que ver con el teletrabajo debido a ese distanciamiento social. Además, las empresas, sí que es cierto que en este sector se ha tenido que readaptar, pero de una manera menos traumática que en otros, porque no se ha llegado a parar en ningún momento, pero bueno, de alguna manera sí que hemos tenido que, o hemos visto, hemos constatado que las empresas por un lado han tenido que readaptar su actividad, reorientar sus estrategias y además cambiar sus procesos de comunicación con clientes, con proveedores, con trabajadores, etcétera. Y al final no solo nos decimos nosotros, ¿no? He recogido, pues, por ejemplo, Microsoft nos decía hace poco que el COVID-19 ha provocado en 2 meses los cambios que se iban a producir en 5 años a nivel de transformación digital de las empresas. La consultora IDC Research España comentaba que el COVID-19 ha acelerado la digitalización de las empresas porque ha impactado directamente en lo que son las personas. Y eso lo que ha hecho es esa aceleración brutal. Ferrovial publicó el otro día, el presidente Ferrovial, que tras el COVID-19 que se iba a trabajar de manera diferente, con mucho menos viajes y más colaboración virtual. Lenovo, IBM, de nuevo Microsoft, redes desde el gobierno, Wolters Kluwer, bueno, han habido muchas empresas donde han hecho muchos comentarios con respecto a esta transformación digital debido sobre todo al cambio que ha producido con el tema de la pandemia. ¿Cómo hemos visto nosotros esos cambios? Bueno, creemos que realmente las consecuencias se han visto en 3 grandes bloques, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la parte del teletrabajo. De un día para otro, muchos de los empleados, sobre todo de oficina, tuvieron que cambiar su puesto de trabajo y tenían que trabajar desde casa. Y eso realmente lo que produjo fue un cambio de paradigma importante y un crecimiento muy importante a nivel tecnológico en las empresas. Por un lado, tenían que cambiar todo lo que tenían los sistemas de seguridad en el puesto de trabajo, con redes virtuales, con redes privadas virtuales, con perimetrales y antivirus para mejorar la seguridad de acceso de los datos, de manera que tuvieron que invertir ahí. Por otro lado, en colaboración, de alguna manera los empleados ya no se veían todos los días continuamente la cara, al final necesitaban por videoconferencia, igual que estamos haciendo de la sesión, poder compartir documentos, poder estar trabajando 2 personas cada una desde su casa con la misma solución y directamente poder compartir a lo mejor un documento de Word o una Excel. Actualmente había un parque importantísimo en lo que eran las empresas de PCs que han tenido que ir sustituyéndolo por portátiles, con lo cual también ha habido un cambio tecnológico en cuanto a esa movilidad y esa portabilidad de lo que es el puesto de trabajo. Por supuesto, la infraestructura de comunicaciones. Estamos pensando en muchas de las empresas para salir a Internet y de un día para otro automáticamente no solamente tienen que tener esa infraestructura para esa salida a Internet, sino que realmente automáticamente tienen que estar preparados para que sus trabajadores puedan acceder desde sus casas a los diferentes sistemas de almacenamiento que tienen dentro de la empresa, ¿no? Con lo cual tenían que ampliar todo lo que eran los anchos de banda del acceso a Internet.
también todos los protocolos desde todo lo que era la gestión de papeleo, de facturas, de notificaciones o de flujos de trabajo, de aprobaciones, directamente y de un día para otro, al no tener la presencia física en una oficina, pues han tenido que variar completamente lo que era el sistema administrativo, así como la gestión documental, ¿no? Nosotros lo comentábamos con muchos clientes, el difícil acceso a los papeles, ya fuera de recepción de pedidos, albaranes, de contratos, de cualquier tema, desde casa no se tenía siempre acceso, no ibas a ir con una mochila cargado con todos los papeles que tenías que documentar. También yo creo que ha sido una parte importante para que los clientes vieran que una gestión documental, una oficina sin papeles, como decía al principio, pues realmente ayuda muchísimo a lo que es la gestión diaria de la empresa, y si lo pensamos bien, por un lado minimizamos costes y por otro lado eliminamos errores. Y todo al final creemos que ha sido una consecuencia, nosotros ya lo veíamos desde hace 1 año y medio hasta aquí, esa migración a la nube, ¿no? De todo lo que eran los sistemas de información que tiene la empresa, que normalmente hasta ahora considero que de manera errónea, pues lo planteábamos siempre, yo en mi casa, todo en mi casa, tiene que estar todo en un servidor, en mi oficina, porque no me pueden robar los datos, y realmente sí que hemos visto que cada vez más, pues con Office 365 en este caso, ahora ya llamado Microsoft 365, para toda la parte de la suite tradicional del Office, pero también para toda la parte de colaboración con Teams, en este caso nosotros estamos utilizando actualmente Skype, etcétera, o SharePoint para todo lo que es el compartir documentos y poder acceder, el poder disponer de un almacenamiento en la nube para que si yo hoy voy y no me he llevado el equipo y voy con un acceso a Internet desde mi portátil o desde mi PC o desde mi smartphone, pueda acceder directamente desde un hotel a toda la documentación que puedo tener. Creemos que realmente todo esto sí que va a producir ese cambio importante hacia creer más en tener todo directamente en la nube, ¿no? Por otro lado, era un comentario que también hacía José Luis con respecto a otra consecuencia, ha sido la medición de la temperatura. Pasamos, y ahora ya más en todo lo que tiene que ver con las estructuras de planta, a tener controlado a todo el personal y la consecuencia de medir en el control de presencia, en el control de accesos, todo lo que tiene que ver con la temperatura, ya no solamente con la temperatura, sino también sustituir esos sistemas, ¿no? Actualmente cada vez más se estaba poniendo o implementando todo lo que eran controles biométricos de huella dactilar. Directamente el gobierno ha recomendado que se cambie todo por controles faciales, ¿no? Eso viene en consonancia de acceso mediante tornos con controles de temperatura y además faciales, de manera que en un determinado momento yo para entrar en la planta directamente me conecto, hay un sistema donde me reconoce de que puedo acceder, puedo llegar incluso a controlar que si lleva o no lleva mascarilla, y si no llevo mascarilla no me deje funcionar, no me deje pasar, perdón, y a su vez que me mira la temperatura, y si está por encima de 37,3, que directamente avise y no pase el torno, ¿no? Ahí están habiendo unos cambios importantes en cuanto a todos esos temas de control. Y por último, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, que también va a haber un cambio muy importante, y ya lo está viendo, en cuanto a, por ejemplo, el acceso a lo que son las nóminas, ¿no? Sí que nos hemos dado cuenta en estos meses, nosotros disponemos, por ejemplo, de un portal del empleado, en todo lo que hablábamos antes de la gestión de recursos humanos. Llevábamos tiempo insistiendo en los clientes en la gran ventaja que producía un portal del empleado para lo que era la comunicación con los trabajadores, pero también esa interactuación entre la empresa y el empleado, y no todos los clientes lo veían así, ¿no? Llega un momento en el que hoy en día con el COVID, pues directamente desde un smartphone el empleado puede acceder a sus nóminas, puede solicitar las vacaciones, puede solicitar permisos, sin tener que estar en contacto directo, por ejemplo, con el responsable de recursos humanos o con su responsable, ¿no? Con lo cual estamos evitando ese distanciamiento. Lo mismo con la firma biométrica digital para la firma de contratos, ya sean contratos de trabajadores, ya sean contratos de compra de fruta o ya sean contratos con clientes, donde en muchas ocasiones no siempre vamos a tener esa cercanía o ese momento presencial, ya lo hemos vivido en estos últimos 3 meses, y realmente el poder disponer de una firma biométrica digital que tenga una completa vigencia legal y que te permita de alguna manera pues el firmar un contrato, cualquier tipo de lo que hemos estado comentando hasta ahora. Por supuesto, el uso de la movilidad, para todo lo que tiene que ver, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Ya no solamente
esa democratización del ERP, de manera que cualquier persona pueda acceder desde un smartphone a poder hacer determinada actividad, pues un técnico de campo puede hacer una visita a una finca, geolocalizarle, directamente pueda pasar una recomendación, hacer una fotografía de la plaga, que eso por supuesto también, sino que realmente, por ejemplo, pues pueda haber una comunicación vía smartphone con los agricultores, con los proveedores de la fruta, para que puedan ver sin tener que ir a la oficina todo lo que tiene que ser con sus entradas de mercancía, sus clasificaciones, sus liquidaciones, si además se le han hecho servicios de podas, etcétera, que todas esas facturas las puedan ver directamente en su smartphone. Lo mismo en contratos de compra de fruta. Si estás hablando de cooperativas, no, pero en el caso de que son empresas privadas que compran fruta de agricultores, pues que directamente lo puedan hacer también desde un smartphone, ¿no? O lo mismo toda la gestión de las explotaciones agrícolas. Al final, ¿cuál es un poco nuestro objetivo? Sí que es cierto que esa transformación digital se estaba haciendo ya, pero bueno, ¿por qué no aprovechar la coyuntura? ¿Por qué no aprovechar que ya estamos en una situación diferente para que el cloud se quede, ¿no? Pues con soluciones, como hablábamos, de gestión en la nube, con todo lo que tiene que ver la parte de colaboración y de interacción entre empleados, entre personas o incluso entre diferentes empresas, con toda la parte de inteligencia artificial, pues para reconocimientos de DNIs, para reconocimientos de matrículas de un camión cuando viene del campo, para reconocimiento de personas en explotaciones agrícolas a través de un smartphone y a través del móvil, multitud de opciones de ese tipo, o todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de sensorización del campo, IoT. Bueno, pues al final creemos que realmente todo esto sí que ha hecho acelerar en muchísima proporción todo lo que tiene que ver con esa transformación digital de las empresas, pero creemos que una vez ya se ha generado esa inercia, ¿por qué no seguir con ella, ¿no? Y en principio, pues nada, muchísimas gracias. Esta era un poco la presentación que tenía preparada. Perfecto. Lo que estábamos hablando de Power BI. Muy bien. Por mi parte, Fernando, creo que he contestado con esto a la pregunta. Genial. Quería comenzar un poco haciendo una pregunta a los tres para ver vuestra opinión, y es que quería preguntaros si estamos en un punto de no retorno. O sea, hemos visto como muchas empresas han hecho asambleas virtuales, han ido dando pasos, pero como decía José Luis, ¿tenemos esa cultura para que esto siga adelante o mañana cuando llegue esa vacuna o todos estos problemas o esta situación desaparezca, volveremos al ritmo tan lento que tenemos en España? Y quería un poco el orden de las respuestas, pues como el que hemos tenido en las presentaciones. Así que, José Luis, por favor. Muy bien, pues bueno, yo creo que puntos de no retorno, la historia de momento es lineal, de momento no es circular, no hemos conseguido que sea circular, no tenemos el DeLorean, con lo cual seguramente no tenemos la opción de volver al pasado. Hasta el punto de hablar de puntos de no retorno, bueno, yo creo que lo que ha venido en cuanto a digitalización y sobre todo sensibilización con la digitalización es algo muy positivo, en el cual creo que esto es un cambio evolucionario, no es revolucionario. Algunos locos, y me incluyo en ese grupo, allá por el año 2000 pensábamos que estaba a punto de llegar ese momento en el que ya no íbamos a tener que ir a firmar un papel nunca más. Y yo lo creía sinceramente hace 20 años. A día de hoy me horrorizo cuando seguimos yendo a notarías o a registros de la propiedad o cosas de ese estilo para firmar una póliza de crédito, que es una cosa que yo, pues sinceramente no me explico. O sea, y de hecho además estoy poniendo esos ejemplos, o podría poner ejemplos de empresas de telecomunicaciones, pero vamos, que pongo ejemplos de banca, de telecomunicaciones, de utilities, porque son los que más utilizan la maquinaria de marketing para hablar de digitalización y curiosamente tienen auténticas legiones de defensores del régimen antiguo, del régimen del papel, del presencialismo. Por eso iba un poco a que no sé hasta qué punto ese que cuando tengamos esa vacuna volvamos a esa situación anterior al 12 de marzo. Yo creo que aún así hay muchas cosas que han venido para quedarse y esto ha sido un piloto a gran escala de cómo pueden funcionar las cosas con un 35 o un 40% de la población de España, y estoy hablando de todos los sectores, teletrabajando.
que, bueno, pues han seguido funcionando muchas más cosas de las que pensábamos que iban a poder seguir funcionando, ¿no? Y sin duda, para el sector agroalimentario, yo creo que este ha sido un piloto a gran escala que ha dado importancia y relevancia a la digitalización y que desde luego yo creo que de ahora en adelante va a acelerar las tendencias que ya se venían produciendo. Hasta ahora hablábamos de analítica avanzada, de IoT, de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, de integración, de muchos conceptos que iban poquito a poco calando y poquito a poco implementándose, pero seguramente con esta situación lo que ocurre es que se acelera. Se acelera y yo creo que llega lo que para mí es más importante, que es la cultura del dato, la cultura analítica, que es todo aquello que se pueda decidir a partir de datos y de análisis, decídase con ese criterio, frente al método alternativo que es el de los 5 dígitos oscilantes, que es pues el más o menos, la intuición, la corazonada. Eso en el mundo de los negocios o en cualquier ámbito donde queramos mejorar no vale. O sea, las mejoras tienen que ser medibles. Jairo, te doy la palabra para que nos comentes tu posición respecto al tema. Bueno, la verdad es que creo que es muy similar a lo que comenta José Luis. Quiero creer que realmente esto sí que va a ser una evolución hacia esa transformación digital que desde hace ya unos años parecía que iba a llegar, ¿no? Y que en España no acababa de hacerlo. Dicho esto, mi sensación es que quien ha invertido en tecnología para transformarse en este tiempo, para aprovechar el teletrabajo, todo lo que has invertido ya no lo vas a echar hacia atrás, con lo cual esa gente considero que todavía estará mejor posicionada en el mercado. Lo que ya no tengo tan claro es los que normalmente no son avanzados, que han subsistido en una manera tradicional más o menos, que los han habido, donde no han habido grandes cambios en esa transformación digital durante estos 4 meses. No tengo claro que esa evolución vaya a ser tan rápida como realmente, por un lado, el mercado demanda y por otro lado, los negocios demandan. En un mercado tan globalizado como el actual, si no eres capaz de transformar tu negocio hacia lo que te están demandando, pues probablemente vayas a tener serios problemas competitivos. Entonces, ese tipo de empresas, espero que, si no por creencia en ellos, sí porque al final el mercado les obligue, sí que se vayan sumiendo al carro de esa transformación digital. Pero las que lo han dado, tengo una esperanza. No solamente es que no echen marcha atrás, sino que realmente vean el beneficio que han adquirido con eso y automáticamente en el resto de patas donde realmente la tecnología le puede seguir aprovechando, que realmente vean que ese retorno a la inversión ha sido tan importante y ese beneficio en cuanto a la obtención, por ejemplo, de información, etcétera, ha sido tan relevante que no les dé el miedo el volver a tomar ese tipo de decisión. Por eso digo que convencido no estoy, pero bueno, optimista. Creo sí que soy optimista, la verdad es que sí. Javier. Bueno, yo como complemento a lo que han comentado José Luis y Jairo, evidentemente hay una cosa que es evidente y es que al sector de las tecnologías y al sector de lo que es el sector tecnológico, evidentemente esta situación, pues las tecnologías aquí han jugado un papel muy importante, ¿no? En España, en este tiempo de confinamiento, el porcentaje de tráfico de datos en Internet, no sé si se ha multiplicado por 10 en los últimos 3 meses, comparado con otras épocas pasadas y no en esta situación de pandemia, ¿no? Por tanto, es una evidencia clara que se ha generado un nuevo modus operandi en el mercado laboral, que yo creo que el que lo ha probado, las empresas que lo han probado y lo han visto y han visto la rentabilidad en esa forma de trabajo, difícilmente lo van a abandonar, ¿no? La banca, por ejemplo, se puede decir que es uno de los sectores en los que el teletrabajo ha funcionado y en algunos casos ha dado hasta muy buenos resultados. Eso puede tener sus consecuencias buenas, o sea, positivas, y consecuencias menos positivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a la parte que a nosotros nos atañe, pues evidentemente hay una cosa que está clara y es que las máquinas hay que ir a venderlas, las máquinas hay que fabricarlas y las máquinas hay que implementarlas y ponerlas en marcha.
Por tanto, nosotros, hombre, sí que es verdad que hemos hecho uso de las tecnologías para el desarrollo de nuestra actividad y darle la mayor normalidad posible, pero la situación, la nueva normalidad en la que vamos a vivir todos, como yo creo que nos volveremos, no sé, espero, ¿no? Que todo se normalice lo antes posible, pero hombre, evidentemente tendremos que estar todos siempre con las orejas bien levantadas, expectantes a, bueno, y sí que es verdad que también, yo creo también aprovechar un poco, no sé, hacer un poco una llamada a nivel social, ¿no? Y que las personas en general, no solamente en nuestro sector, sino en general también tomen conciencia de esta nueva situación y seamos un poco sensatos en cuanto a nuestros comportamientos, nuestros hábitos, y seamos conscientes y solidarios con poner nuestro granito de arena de cara a que toda esta situación se estabilice a la mayor brevedad posible, ¿no? Como comentábamos antes en el inicio, las irresponsabilidades de los demás las pagamos el resto de los ciudadanos de esta sociedad. Entonces, yo creo que estamos todos en el mismo barco y yo quisiera también hacer un llamamiento al sentido común y a la solidaridad de las personas, ¿no? Y a esa sensatez, ¿no? Para poder avanzar y poder salir todos bien airosos de esta situación, ¿no? Estás en mute, Fernando. Sí. Tenemos una pregunta en el chat en directo de Miriam Pérez, que nos pregunta ¿qué medidas creéis que tienen que tomarse por parte de las administraciones para ayudar también a acompañar a las empresas a adaptarse en esa digitalización? No sé si alguno quiere tomar la palabra. Yo tengo una respuesta que creo que puede ser razonablemente buena y muy pertinente en este momento. Entre otras cosas, yo soy presidente del grupo Smartagro, grupo de trabajo Smartagro dentro de AMETIC, la patronal española de la industria digital, que forma parte de COE, y llevamos desde hace aproximadamente 2 años y medio planteando un concepto que es el de macroproyectos tractores para digitalizar completamente 4 sectores de la industria nacional. Uno es la salud digital, otro es el turismo, otro es la movilidad, automoción, y un cuarto es el sector agroalimentario. Todo esto no se nos ha ocurrido en el COVID, se nos ocurrió hace 2 años y medio. Por tanto, a quien nos tache de prestidigitadores, pues seguramente es merecido, porque creo que es muy pertinente. Con esta situación del COVID, digamos, estos macroproyectos tractores que lo que plantean es un impulso de impacto a lo largo de 5 años en sectores concretos, lo que pretendemos específicamente en el sector agroalimentario es que en 2025 en España seamos una nación Smart Agro, en la cual hayamos digitalizado completamente la cadena desde el principio hasta el fin y además hayamos construido un sector tecnológico potente que nos permita no solamente generar que nuestra industria agroalimentaria sea más competitiva, que nuestros agricultores sean más competitivos, sino que tengamos también un sector tecnológico que se expanda por todo el mundo y que venda tecnología española para el sector agroalimentario. El planteamiento está puesto encima de las mesas más oportunas. De hecho, la señora Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, hace 3 semanas habló de estos macroproyectos tractores en la Comisión de Reconstrucción. Hay mucho dinero europeo que probablemente nos van a ayudar para que invirtamos en el futuro, no para que nos lo gastemos, sino para que invirtamos en el futuro, y el momento es de lo más adecuado como para que lancemos un planteamiento de este estilo, que no es un planteamiento ni de Hispatec ni de ninguna otra empresa concreta, es un planteamiento del sector en su conjunto. El sector en conjunto, claro. Muy interesante. Si alguno quiere añadir en este sentido algo. No, yo simplemente me gustaría añadir que por supuesto, todo lo que son ejemplos tractores son muy importantes, pero por encima de todo, comentaba José Luis en la intervención anterior, cuando hablamos de la banca, etcétera, que para todo tienes que ir a firmar papeles y que no hay nada que sea remoto. Tampoco tiene mucho sentido que dé subvenciones por un lado a cualquier tipo de inversión que se pueda realizar, donde no todas a lo mejor son 100% beneficiosas o rentables, ¿no?, para lo que es la empresa. Realmente la administración pública sería la primera que se debería de modernizar, porque al final, si la administración pública se moderniza y se sube a esa transformación digital, lo vamos a ver en el día a día todos, con lo cual veremos que si nos ha ayudado en nuestra vida diaria,
pues lógicamente nuestra vida empresarial también nos va a ayudar. Entonces, independientemente que, por supuesto, apoyo plenamente lo que comentaba José Luis, pero creo que es igual de importante que nos veamos en el día a día con ese cambio de actitud por parte de la administración pública. Javier, no sé si querías apuntar algo. No, poco más que completar, porque vale. realmente, bueno, el aporte de la administración pública siempre no deja de ser un pilar fundamental en el desarrollo de las empresas en general, ¿no? Siempre se ha contado con ese apoyo y se debe seguir contando con ese apoyo. Cuanto más nivel tecnológico tenga la propia administración pública, evidentemente en mayor medida avanzarán también las empresas privadas, obviamente. Yo quería terminar con una pregunta y reflexión que ya me contestaréis, pero un poco enfocada al tema de la formación, ¿no? El sector primario, el que nos ocupa, el hortofrutícola, tiene una gran parte de ese trabajo que ha ido abasteciendo durante todos estos meses a toda la población. Quizás se produce ahí no un problema, un gap, una circunstancia de que todos esos trabajadores, la formación es la clave quizás para ese salto. O sea, tiene que venir de las empresas, pero claro, si no tienes quien aplique todo eso, ¿de qué forma se produce ese avance? Si queréis primero, es que precisamente este es un comentario que el otro día en una reunión con clientes, con varios clientes, surgió, ¿no? Al final, yo creo que en muchas ocasiones hay una parte de excusa por parte de las empresas en cuanto a es que los usuarios no van a estar capacitados a... Yo siempre pongo el caso de que cualquier persona hoy en día, mi padre tiene 73 años y utiliza WhatsApp y utiliza Facebook. Cuando realmente estás interesado en utilizar algo, casi no hay edad para gastarlo. Al final, muchos empresarios tildan de que los perfiles de recursos humanos que tienen, por ejemplo, en explotaciones agrícolas o en planta, son personas que tienen una limitación en cuanto a tecnología, que no van a saber utilizarlo. Realmente querer es poder. Si realmente tú como motor le das una utilidad al empleado en un determinado momento y ese empleado ve que gracias a eso está mejorando en su día a día, en su puesto de trabajo y es más productivo, lógicamente lo va a coger y lo va a utilizar de una manera muy efectiva. Entonces, hoy en día las herramientas tecnológicas no son como hace 15 años o hace 20 años que eran muy complicadas de utilizar. Hoy en día es todo muy intuitivo y además es que estamos acostumbrados a utilizarlo. Creo que el 98% de los móviles que hay en España son smartphones. Con lo cual, si además partimos de que se supone que personas con más de 65 años no están trabajando, porque en principio están jubiladas, dentro de unos años será con más edad, pero bueno, estamos hablando de hoy en día, realmente considero que en muchas ocasiones es más una excusa que realmente cualquier otro tema, ¿no? Sí que es cierto que hay que favorecer esa formación a los empleados y que hay que darles esa formación tecnológica para que la apliquen la tecnología de la mejor manera posible, pero creo que no debe ser una excusa. Yo totalmente de acuerdo con tu planteamiento, Jairo. Es más, añadiría, creo que este aspecto de la formación es algo que está en las sensibilidades, incluso a nivel de administraciones públicas, y de hecho, recientemente, la Dirección General que ostenta Isabel Bombal en el Ministerio de Agricultura ha pasado a llamarse Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria. No es casual, porque la coletilla de formación agroalimentaria no aparecía antes. Y es porque tiene mucho foco precisamente en hacer llegar el conocimiento a todos los rincones. Como dice Jairo, ya no hay zonas francas de edad ni de segmentos de población a los que no llegue la tecnología. Ahora mismo en España, las terceras y las cuartas generaciones de todas las familias se están comunicando por videoconferencia de forma amplísima. Yo creo que casi lo que hay que buscar es el caso excepcional de los que no. O sea, y estoy hablando de terceras y cuartas generaciones, ¿eh? O sea, estoy hablando de personas de más de 80 y de más de 90. O sea, entonces, que nadie diga que es que esto no llega y luego, por otra parte, pues como bien decía Jairo hace un momento, pues la tecnología que hay a día de hoy es fácil de usar y bueno, y por supuesto, yo creo que desde la perspectiva tecnológica tenemos que demostrar que resolvemos problemas y que somos de utilidad para sus usuarios. Cuando un ingeniero agrónomo, al llegar a su casa, en vez
de dedicarse 2 horas a volcar información al PC, resulta que lo ha hecho todo en una tablet mientras estaba en el campo cogiendo 2 fotos, pues oye, se está ahorrando 2 horas todos los días de no tener que discutir con su marido o con su mujer de qué pasa, qué haces ahí metiendo datos ahora que has llegado a casa. Pues es algo tan sencillo como eso. Sin duda. Yo pienso que la conectividad, eso es algo que ya es intrínseco al ser humano en esta era en la que vivimos, y de aquí en adelante será todavía tendrá todavía más peso, ¿no? Digamos, trasladando este aspecto del que estamos hablando al sector en el que nos desarrollamos todos, la formación también debe ser algo que debe partir como compromiso indispensable por parte de la gerencia y de la dirección general de las empresas, ¿no? Tiene que ser algo que se asimile y que se entienda como realmente una herramienta útil, ¿no? En los distintos campos en los que nos movemos cada uno de los que estamos en este encuentro, nos afecta directamente, evidentemente. O sea, cuanto mejor formados estén los trabajadores de las empresas a las que nosotros nos dirigimos como clientes objetivos, evidentemente los resultados finales de nuestros productos o de nuestras propuestas comerciales serán mucho mejores que las que en algunos que otros casos nos habremos encontrado. En la parte que a nosotros nos corresponde como fabricante es muy importante el tener capacitación permanente y formación permanente de las personas que operan con las líneas de proceso, para que estas personas sean eficientes en su trabajo y a la vez consigan que las líneas de proceso trabajen adecuadamente y desarrollen su trabajo cumpliendo con los objetivos para los que se implementaron, ¿no? Entonces, entiendo que la carencia de formación en algunos aspectos debe ser suplida sin duda de manera urgente, ¿no? Porque lo sufrimos todos. Es decir, cuando algo no funciona bien, por defecto, os habrá pasado que el problema está en la implementación de tu sistema, tu software o lo que tú hayas implementado, ¿no? Y a lo mejor es algo que no depende de eso, sino depende más bien de la capacitación de las personas que están utilizando tu producto, ¿no? Llámese máquina, llámese programa, llámese aplicación o lo que quiera, como queráis llamarlo, ¿no? Entonces, esa capacitación debe ser constante, permanente, pero insisto, debe partir, o así lo entiendo yo, debe partir del compromiso expreso por parte de la dirección y la gerencia de una compañía, porque eso es el valor añadido que le puedes aportar tú a tu propia empresa, ¿no? Evidentemente, y hacerla más rentable si cabe. Además, Fernando, si me permites un comentario, muchas veces en todo esto de la transformación digital, muchos de los planteamientos que hay es que perjudica la conciliación laboral, porque llevar el portátil, tener las disponibilidades del portátil o desde el smartphone a lo que es el día a día de la empresa, significa que cuando llegues a casa vas a seguir trabajando, con lo cual vas a trabajar muchas más horas, que además no se te pagan, etcétera, etcétera. Es que considero que todo eso es un error. Más bien todo lo contrario. Yo creo que la tecnología realmente facilita la conciliación laboral y debemos de plantearnos también eso. Y se ha visto ahora en el COVID. En nuestra propia organización, nosotros desde la semana pasada volvimos a la, yo digo, mal llamada nueva normalidad, ¿no? Donde ya planteamos el 50% de los empleados volvieran la semana pasada, el otro 50% esta, y a partir de ya dentro de un par de semanas ya todos, pero se han suscitado problemas de que hoy en día, con la problemática que ha habido, pues las guarderías, escuelas de verano, etcétera, no están disponibles, con lo cual ha habido gente que nos ha planteado, oye, mira, yo es que necesito seguir trabajando desde casa, o yo es que necesito disponer de este tiempo y poder hacer determinadas prácticas desde mi puesto, desde mi casa o desde cualquier lugar. Si no tienes la tecnología para aplicar eso, estoy convencido de que tendríamos muchos más problemas y el trabajador tendría muchos más problemas de lo que realmente en estos momentos tiene. Entonces, al final, es beneficioso tanto para la empresa como para el trabajador. Con lo cual, a la respuesta que comentabas, que falte en un determinado momento capacitación, por supuesto, se puede dar, pero creo que querer es poder. Creo que es una buena reflexión para terminar. Nos quedamos ya sin tiempo y nada, agradeceros, José Luis, Jairo, Javier, por esta sesión tan, la verdad que ha sido muy completa. Podríamos seguramente desarrollar más temas, pero tenemos que cerrar con esto. Agradeceros vuestra participación y emplazo a nuestros espectadores que a partir de las 5 continuaremos con la sesión de tarde. Muchas gracias a todos.
Gracias a todos. Buen día. Gracias. Un saludo.